Durante los 300 años que van de 1521 a 1821, hubo una serie de acontecimientos que conllevaron a la creación de una identidad propia para los nacidos en lo que se llamaba entonces la Nueva España o la América Septentrional. Esta situación se dio a partir de elementos que fueron consolidándose, elementos de identidad que fueron consolidándose, que hicieron que propiciaron la creación de una conciencia por los criollos. Estos nacidos en América que se sentían hijos de este territorio y que con la confluencia de ideas, lecturas, pensamientos, la discusión que se estaba dando en Europa en el siglo XVII a partir de del llamado movimiento de las luces, el movimiento ilustrado, y crearon una confluencia de pensamientos que provocaron que esta toma de conciencia fuera un poco más firme. Llegado esta situación a mediados del siglo XVIII y coincidiendo con la implementación de medidas económicas, políticas, de centralización política por parte de los monarcas borbones, se propició un descontento, una animadversión que fue creciendo conforme estas medidas se fueron implementando. Finalmente, el resultado fue el enfrentamiento entre los criollos y los peninsulares, dos fuerzas importantísimas que entrarán en colisión al momento en que se decida la independencia, la autonomía del territorio novohispano. Bienvenidos nuevamente a esta serie de programas titulado La Independencia de México, ideales, expectativas y retos. Hoy vamos a continuar con una mesa muy interesante. Tenemos nuevamente a tres distinguidos invitados, especialistas en el tema que va a ser precisamente la continuidad de lo que pasa después del periodo colonial, y es este enfrentamiento entre criollos y peninsulares. Bueno, una de las principales cuestiones que tienen que ver con un proceso de cambio son las ideas, y precisamente hay un cambio de ideas para que se pueda generar pues un cambio de pensamiento. Es el que antecede por lo regular a una revolución, a una coyuntura histórica. ¿Cuáles serían estas causas de cambio ideológico? ¿Cuáles serían las características de este pensamiento ideológico de los criollos novohispanos antes y durante el proceso de revolución de independencia? Pues adelante, el que quiera comenzar. Pues puedo comenzar. Adelante, doctor Luis. Sí, hay un proceso de cambio en la mentalidad, en la forma como los criollos se están ubicando dentro de la Nueva España, cómo se ubican, sobre todo en términos políticos, ¿no? Hay que solamente acotar, los criollos pues se le denominaba a aquellos españoles, porque bueno, eran conocidos como españoles, pero que habían nacido ya en territorio americano, ¿no? Entonces, lo que pues a lo largo del siglo XVII, principalmente como resultado pues, de un periodo donde el control de la monarquía española sobre la Nueva España y sobre América en general se había relajado a causa de las guerras europeas, a causa de pues, un letargo económico y de otros factores, pues había generado que se desarrollara una práctica autonómica muy fuerte, regionalmente hablando, identitariamente hablando, entre la población criolla, ¿no? Donde ellos, pues justamente a través de la compra de cargos públicos, a través del acceso a los cabildos, a cargos en la audiencia, en la iglesia, en los municipios, pues habían logrado consolidar todo un esquema, ¿no? Donde un esquema de redes que les garantizaban pues ocupar estos cargos y gobernar la Nueva España, ¿no? Por ellos
por ellos mismos, ¿no? Entonces, habían asegurado pues que precisamente en efecto el gobierno les correspondía a ellos, ¿no? Que era parte de los pactos de reciprocidad que tenían con el monarca, ¿no? Reconocemos al monarca como nuestro soberano, nuestro protector, nuestro padre en toda esta ideología del antiguo régimen, pero bueno, en la medida que el rey nos permite pues administrar nuestros propios territorios. Porque el cambio viene derivado sobre todo de un malestar, ¿no? Que inicia cuando la monarquía española, como aliada de la Francia borbónica, también hacen pacto de familia. Los reyes de España y de Francia son primos, y España y Francia fracasan en la guerra de 7 años, y esto obliga pues ya a poner en práctica políticas de reforma. Pero ¿qué necesitamos para reformar? Primero, el funcionamiento de la economía y las instituciones, pues retomar el control de las mismas, lo considera la monarquía española. Y bueno, ¿qué hace con José de Gálvez, el visitador? En principio lo que va a comenzar es una política de ir apartando a los criollos de los principales cargos públicos del gobierno virreinal, como de la audiencia principalmente, ¿no? Lo cual sí va a despertar un encono, un malestar, porque justamente consideran que a partir de ahí el rey y sus funcionarios están comenzando a romper esos pactos no escritos con el monarca, ¿no? Que va poco a poco a ir creciendo pues ese resentimiento, ¿no? Pero creo que este puede ser un punto de partida para ir hablando de cómo se va gestando un cambio en la mentalidad de los criollos con respecto a su vínculo con la corona española. Bien, sí, ahí, maestro Ricardo. Ahí, dándole continuidad al hilo que va desarrollando Luis, podríamos identificar incluso los orígenes de una cultura política que empezará a tomar forma, y que, aprovechando las coyunturas que se dan en el marco de la crisis de la monarquía hispánica a principios del siglo XIX, van a empezar a fluir estas ideas hacia canales institucionales, como lo vamos a ver ahí en las demandas de mayor participación en estos espacios de los que en un momento dado, menciona Luis, fueron desplazados, ¿sí? Hay una mayor toma de conciencia sobre sus derechos, sobre el derecho a tener derechos, ¿no? Y participación en la toma de decisiones, y sobre todo un sentido de identificación que no necesariamente supone en estos orígenes pues una ruptura con la propia monarquía, sino más bien la recuperación de espacios dentro de la monarquía, ¿sí? El reconocer su derecho como americanos, pero americanos que participan dentro de este mundo hispánico, esta monarquía en general. Y bueno, si a ello le sumamos también, hay por ahí de repente, bueno, yo ubico dos tradiciones historiográficas para interpretar el despertar de estas ideas dentro del grupo criollo, ¿no? Una que tradicionalmente las asigna a los factores externos que se están desarrollando, ¿no? La Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, la Ilustración, esto que generalmente para el público que nos ve, pues en la primaria nos reiteran, ¿no? Como los factores externos a la independencia mexicana y el nacionalismo criollo. Pero también se ha venido recuperando una visión que rescata la búsqueda de estos derechos y de esta exigencia por tener un mayor papel y una participación en el gobierno virreinal dentro del propio derecho, digamos, indiano, dentro del propio derecho español, dentro de toda esta jurisprudencia de Jovellanos y de todos estos pensadores ilustrados que permitan entender que también desde dentro hay un mayor interés y un mayor conocimiento, ¿sí? De las leyes y de sus espacios en donde se pueden interpretar las oportunidades y las posibilidades para decir, bueno, pues aquí estamos, ¿no? Y también formamos parte de, y que obviamente la crisis
crisis que genera la invasión napoleónica a España, la soberanía vacante, etcétera, pues va a detonar en un principio una mayor justificación todavía de la importancia de sostener esos principios, esos derechos, esa autonomía frente a la posibilidad de verse absorbidos por pues un personaje como Napoleón, con todos las etiquetas que en su momento se le llegaron a colgar, ¿no? Entonces desde ahí empezaríamos a ir observando también pues un despertar de una cultura política que quiere ser más participativa de parte de los criollos, y que pues conforme avanza la crisis en España, conforme avanza la insurgencia en la Nueva España, pero además no hay que perder de vista que al ser la monarquía hispánica no nada más se refiere a la Nueva España, o sea, todos estos procesos hay que verlos también en sus relaciones con lo que ocurre en los otros virreinatos, en las otras colonias, que son paralelos y que prácticamente se están dando pues al mismo tiempo y no están desconectados tampoco. O sea, hay cercanía, hay comunicación, va fluyendo la información, pero también va fluyendo el rumor, y esto genera pues una mayor incertidumbre. Manuel Schutz, me parece, hace una definición muy interesante para explicar el impacto que tiene la crisis de la monarquía en 1808 en particular, ¿no? Dice, a los peninsulares los tomó por sorpresa, a los criollos les generó incertidumbre y a los indígenas los mantuvo estoicos esperando el momento adecuado para decidir por cuál bando en un momento dado se van a decantar. Doctor Abel Juárez, a ver si nos puede precisar una cuestión respecto a esta misma pregunta. ¿Podríamos hablar entonces de un pensamiento criollo propio que se genera en América? ¿Podríamos hablar de un pensamiento, de una ideología criolla de sentido americano, fundamentado en escritos, fundamentado en una defensa precisamente de esa posición del grupo criollo? Es una pregunta interesante, escrutadora, yo diría, en el sentido de que si estamos hablando de una región vasta como sería la Nueva España, ¿no? y si la ampliamos más, América, ¿no? Siguiendo los principios de Pedro Pérez Herrero, por ejemplo, o de Montserrat Gárate Ojanguren, o el propio Lothar Nauck menciona que las regiones no están solas, ¿no? No están solas, sino que siempre tienen impactos por diversas partes, ¿no? Por diversas, no solamente ideológicas, sino religiosas, culturales, ¿no? Y creo que aquí es interesante notar lo que usted mencionaba, en el sentido de que de cómo se va conformando, ¿no? Un nuevo pensamiento, ¿no? Un nuevo pensamiento ya no que se decantara por la península, ¿no? O por lo peninsular, ¿no? Sino que fuese más hacia lo propio, hacia el entorno que tenían en este caso la gente criolla, ¿no? La gente criolla que ya vio otros escenarios, ¿no? Y que finalmente está adaptada a esos escenarios, ¿no? Yo creo que aquí es muy importante, y creo que así los que participaron en la independencia mexicana, y dentro de ellos rescato un tanto a lo que sería don Miguel Hidalgo y Costilla, ¿no? Por ejemplo, que el movimiento de independencia no podríamos decir, y lo sabemos, no brota entre 1800 a 1810, ¿no? Sino que se va construyendo desde mucho antes, ¿no? Reformas borbónicas, como ya se mencionó, luego tenemos la Revolución Francesa también muy fuerte, Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo la Gran Bretaña está pendiente de lo que sucede, ¿no? Ahí en España con respecto a sus colonias, ¿no? Entonces creo que es un momento de globalización, no solamente de la cuestión política y los ejes nuevos que se están transformando, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Sino que es importante notar que aquí estamos hablando ya de una conformación de un nuevo mundo, ¿no? De un nuevo mundo, digamos, en donde los rectores, digamos, en todos los sentidos ya van a ser diferentes
fuera de España, ¿no? Es decir, y entonces estamos hablando de que en la independencia mexicana se está jugando más que simplemente digamos, el conflicto entre criollos y peninsulares, ¿no? Se decía al principio que están los mestizos, están los mulatos, están los propios indígenas, ¿no? Y los indígenas que tenían el derecho a esas tierras que también de alguna manera fueron hechos a un lado, ¿no? Entonces yo creo que aquí es para mí, de la forma que yo he visto, y retomo otra vez a Hidalgo, de cómo Hidalgo en Torres Mochas, que era su parroquia original, ¿no? Empezó a leer cosas interesantes de los franceses, ¿no? De Robespierre, de Marat, ¿no? Que fueron teóricos de la Revolución Francesa, ¿no? De la Ilustración, ¿no? Y cómo hace incluso ahí en el pueblito, ¿no? Hace escenificaciones, ¿no? De cómo, es decir, de alguna forma, de forma irónica, se analiza el papel de los peninsulares, ¿no? Y de forma diferente analiza el papel de los criollos. Obvio, él era criollo también, ¿no? Entonces ahí se empieza a conformar un espíritu, si no de rebeldía, sí de diferencia en cuanto al pensamiento peninsular, ¿no? Proveniente, creo que en buena medida de los jesuitas. Los jesuitas, ¿no? Que al principio llegaron como simplemente lo mínimo de los últimos que llegaron como misioneros, ¿no? Se fueron acomodando perfectamente, ¿no? Los jesuitas lo que son solicitados para continuar la expansión del territorio y la expansión de esa fe católica que significaba expansión de una cultura. Expansión de una cultura que significaba transmitir la fe católica, sí, pero transmitir también la lengua, transmitir los modos de vida, transmitir las formas de subsistencia, practicar la ganadería, practicar la agricultura. Es decir, la cultura no era solo enseñar el catecismo, la cultura que transmiten y que se les invita y se les pide que transmitan a los pueblos que en 1572 no estaban cristianizados, que era todo el noroeste y el noreste de nuestro territorio. Estos soldados de Cristo participan en ese proyecto. Y después de esto, los jesuitas tenían ya un poder importantísimo a todos los niveles, ¿no? Yo manejo mucho un ejemplo de unos veracruzanos, ¿no? De unos veracruzanos de Acayucan, ¿no? De don Juan Bautista Frangiuti y su familia, ¿no? Los Frangiuti, aún hay apellidos ahí muy importantes en el sur de Veracruz, todo San Juan Evangelista, toda la cuenca, ¿no? Y cómo la historia regional nos nutre, pues, de elementos frescos para ver de qué manera se fueron introduciendo esas ideas, ¿no? Esas ideas en la gente criolla, por así decir, y que en última instancia los están impulsando a no solamente a ver diferente, sino a tomar decisiones independientes a las provenientes de la monarquía española. Y bueno, lo que decía Ricardo, lo que decía el doctor Ruiz, en el sentido de cómo esos movimientos en España, hay una crisis en la monarquía, ¿no? Porque se aprovecha acá, por supuesto, ¿no? Y no solamente la aprovechan los criollos, ¿no? Sino que detrás de los criollos hay gente que les está apoyando y gente que está, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos las logias están muy fuertes ahí, nomás esperando el momento de entrar, ¿no? Y bueno, en Inglaterra es lo mismo, ¿no? Lo mismo. Y yo creo que ahí hay una evolución, por así decir, de esa fuerza económica y mercantil, ¿no? Que se está yendo hacia otros escenarios y se está alejando cada vez más de las costas de Cádiz y de Sevilla, ¿no? Y de Canarias, ¿no? Y se está yendo hacia otros rumbos. Y esos rumbos fueron Inglaterra o Estados Unidos como nueva potencia binaria. Entonces, ¿cómo se da esa conformación de estas nuevas ideas? Creo que a través de la formación en los colegios que tenían los jesuitas, ¿no? Y en las misiones, en donde se enseñaba, porque ellos eran los únicos autorizados para meter libros prohibidos, ¿no? Y el libro, pues sabemos nosotros que un libro te transforma, ¿no? Tu mente, ¿no? Y tu manera de actuar, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde es importante la presencia, no solo de este grupo, sino de cómo los criollos absorben esos conocimientos y esa nueva manera de ver la situación, que creo que
cambian su cosmovisión. Bueno, pues una serie de ideas interesantes, la circulación precisamente de todo este pensamiento en un orbe ya bastante integrado, en una historia global, contemporánea, un concierto realmente ya de todo el mundo occidental y su esfera, su radio de acción, la famosa fachada del Atlántico, por lo menos está muy bien conectada. A este respecto vamos a escuchar el testimonio de la doctora Sonia Pérez Toledo y del doctor José Ronzón. ¿Qué sucede en términos de la relación con los criollos y los cambios ideológicos? Bueno, particularmente, la llegada de la Ilustración va a apoyar el desarrollo de una serie de actividades intelectuales, la preocupación por la ciencia y el desarrollo de un grupo de intelectuales de origen americano, los criollos, los españoles americanos, como ellos mismos se van a empezar a denominar, que buscan destacar la identidad del criollo frente a la del peninsular. ¿Por qué razón? Esto no era nuevo, ya venía desde el siglo XVII, este sentimiento de identificación, pero en el XVIII se va a exacerbar, gracias a la política de los reformadores borbónicos que los van a desplazar de los cargos más importantes, tanto en la milicia como en los ámbitos como el ayuntamiento. La audiencia va a cambiar por completo, va a reducir a 1/3 la participación de los criollos. No es que los criollos no tuvieran participación política y cargos en la universidad o en otras áreas de la vida cultural, sí la tenían, pero van a ser desplazados, sobre todo en el último tercio del siglo XVIII, reemplazados por peninsulares. Ahí es donde se van a empezar a desarrollar personajes de la ciencia, de la literatura, como autores de obras, Juan José Guiara Yaguren, por ejemplo, José Antonio de Villaseñor Sánchez con su teatro americano, Alzate y Ramírez, que incluso va a participar en la contabilidad y en toda una discusión sobre los censos de población. Ellos van a señalar la importancia del criollo, su carácter de súbditos españoles leales a la corona y que al mismo tiempo son capaces, tan capaces van a decir como los peninsulares para gobernar este territorio y ocupar altos cargos. Considero que ese cambio ideológico es un cambio de largo alcance. Es un proceso que se gesta poco a poco y que va a derivar en lo que vamos a conocer en los procesos de independencia del siglo XIX. 3 siglos coloniales son un amplio espacio temporal en donde, contrario a la idea de que es un tiempo casi único, lineal, en ellos surgieron muchas cosas que dieron identidad a la sociedad y se dieron cambios en el tipo de relación que se estableció entre la península y sus posesiones americanas. No es un proceso estático, es un proceso dinámico que se va a traducir en muchas cosas que sucedieron a lo largo de los 3 siglos coloniales. El siglo XVI será un siglo de cambios muy importantes en la historia del mundo. El siglo XVII será de aportes para muchas cosas que también fueron trascendentes en la historia mundial. Y el siglo XVIII va a ser particularmente significativo en el tipo de cambios políticos, económicos, sociales y culturales que se dieron tanto en la península como en sus posesiones americanas. Y estos procesos serán fundamentales en el devenir tanto de la península como de las posesiones coloniales en el continente americano. Procesos como la Ilustración serán de gran importancia en estos cambios ideológicos, pero junto con él también la gesta del liberalismo y el nacionalismo. La idea de soberanía del pueblo frente al soberano gobernante será fundamental para lo que va a suceder en el siglo XIX.
Las revoluciones francesas y norteamericanas, mismas que mostraron modelos diferentes hasta ese momento conocidos, serán retomadas tanto en el continente americano como en la propia península. Los derechos, las libertades, los derechos individuales, por solo mencionar algunos, ciertamente acotados en un primer momento, pero en el siglo XIX serán uno de los ejes fundamentales en esta formación tanto de lo que fueron las colonias americanas como las nacientes naciones que se formarán en ese siglo. El libre comercio será otro de los elementos que sembrarán cosas importantes en el devenir histórico del mundo a partir de la libertad comercial, pero también de las otras libertades que se le van a unir, como la libertad religiosa o la libertad que va a generar la propiedad privada. Otra cuestión interesante es que evidentemente hemos platicado ya en esta pequeña introducción acerca del pensamiento criollo, de cómo se va gestando, cómo van circulando estas ideas, pero por supuesto los peninsulares también tienen una reacción o tienen algo que decir frente a este pensamiento criollo y frente a estas políticas del despotismo ilustrado. ¿Cuál sería la posición entonces de esta contraparte de la esfera, del grupo de los criollos en la Nueva España? Bueno, en principio yo creo que hay que matizar algo que a veces no podemos como entender este momento histórico en términos de una polarización. Hay que colocar los procesos históricos en su coyuntura precisamente y ver que bueno, también hubo políticas regalistas. Estamos en un momento donde del regalismo, es decir, o como lo señaló Bonol, de despotismo, donde pues se exaltan las potestades del rey, ¿no? Como soberano, ¿no? Donde pues el rey, inclusive la Real Ordenanza de Intendentes de 1786, que es como el cuerpo legal mejor acabado de este momento de la etapa final del dominio español sobre América. En el caso de la Real Ordenanza comienza más o menos palabras más, palabras menos, en que el rey, movido por el paternal amor que le tengo a mis vasallos, dispongo que de ahora en adelante se va a reorganizar la Nueva España en estas provincias. Pero precisamente aquí lo que vemos es que estas políticas regalistas pues implicaban también pasar por encima de derechos, ¿no? Lo que Ricardo señalaba hace unos minutos, de derechos que consideraban los criollos que les pertenecían, por el hecho de que hubo muchas prácticas, costumbres, acuerdos que se conservaron con tiempo y bueno, la costumbre llegó a adquirir fuerza de ley también, ¿no? El discurso regalista indicaba que había que restaurar el gobierno a su antiguo instituto, es decir, que no estaba bien que funcionarios nativos de los reinos ocuparan los cargos públicos, porque esto pues también contaminaba el ejercicio del gobierno y de la justicia. Entonces los jueces, los oidores, los obispos tenían que proceder de otros lugares de la monarquía española para no tejer lazos afectivos y viceversa, ¿no? Se llegó a plantear que los criollos fueran a España o a otros reinos en América a ocupar estos mismos cargos públicos, ¿no? Porque pues, había que pues, también darles esos espacios, pero ciertamente pues, también todas estas políticas que afectaron a la población americana también llegaron a afectar a la población peninsular, es decir, hubo también pues, molestia porque pues, finalmente se afectaban también intereses de familias, de redes de comerciantes, redes de agricultores, no eran simplemente una red de criollos, sino que ahí estaban, pues es muy importante la institución de la familia, los lazos afectivos, sentimentales, de compadrazgo, de paisanaje, y entonces ahí entraban un conglomerado de habitantes
que lo mismo pues la aplicación de una política de alza de impuestos afectaba tanto actividades de peninsulares como de criollos, ¿no? Pero ciertamente se tendió a identificar más a una nueva generación de funcionarios, eso sí, que llegó después de José de Gálvez, que José de Gálvez, el visitador, es el que introduce ya la política de que los cargos públicos ya tendrían que asignarse a sueldo a funcionarios procedentes de España, guiados por ese propósito que mencioné más atrás. Ahí sí la población americana, la élite criolla principalmente, comienza a identificar a esa nueva generación de funcionarios pues ya como desconectados de la realidad, o sea que no conocen los verdaderos problemas, cuáles son las potencialidades de la Nueva España, no están adaptados a las circunstancias, a las costumbres de su población, y por lo tanto se comenzó a argumentar, ¿no? Que justamente ahí es donde se identificaba que el problema no era propiamente el monarca, porque reconocemos que él como padre busca el bien de sus hijos, sino el problema son los administradores que él está mandando, que son unos autoritarios, unos déspotas que no respetan las costumbres, las leyes no escritas, las prácticas, las sociabilidades que ya están bien cimentadas en la Nueva España. Creo que ahí es donde pues, vemos que sobre todo tenemos una nueva generación de funcionarios, ¿no? Que están llegando. De hecho, vamos a ver, por ejemplo, a algunos americanos, precisamente no hispanos, participando posteriormente, no en este periodo, pero sí en el periodo de independencia, en las Cortes de Cádiz. Claro. Y vamos a tener algunos españoles firmando un tratado de Córdoba o dándole una revitalización a la lucha armada de independencia, como es el caso de Francisco Javier Mina. Así es. Doctor, maestro Ricardo Teodoro, ¿qué habría que decir aquí? Pues es interesante porque precisamente estos espacios conmemorativos dan pie a hacer estas revisiones y estas recuperaciones. En el caso de los peninsulares, lo que vamos a ver a lo largo desde el periodo de que inicia la crisis de la monarquía hasta la insurgencia como tal y la consumación de la independencia, es cómo van transitando, como lo acabas de decir, desde posturas pues intransigentes en algún grupo, ¿sí? Hasta posturas abiertamente incluyentes, digamos, ¿no? Que tomaban en cuenta, obviamente considerando intereses también particulares que tenían ellos en la Nueva España, como el caso del virrey Iturrigaray, por ejemplo. Y también la inauguración desde estos dos bandos de un nuevo lenguaje político, ¿sí? No nada más es el despertar de una nueva cultura política que se quiere manifestar a través del nivel de participación que cada uno puede tener en la toma de decisiones sobre el futuro de la monarquía y de las colonias, sino también el lenguaje que se inaugura a través de, por ejemplo, el uso de palabras como el pueblo, ¿no? Cuando se empieza a discutir sobre, una vez que se da la crisis dentro de la familia real, ¿no? y la sucesión, entonces si no hay monarca, ¿en quién reside la soberanía? Que después de esto, bueno, se arguye que la soberanía reside en el pueblo, pero ¿quién es el pueblo, no? Y por ejemplo, en el golpe de Estado de 1808 contra Iturrigaray, los peninsulares que encabezan este golpe lo hacen asumiéndose como el pueblo, es decir, representando al pueblo, y eso implicaría a los criollos, a los mestizos, a los indígenas, ¿no? Y entonces esto empieza a generar como que ese tipo de contradicciones, y con base en lo que mencionaba el doctor Abel hace rato sobre la circulación de las ideas, es efectivamente eso, o sea, es la eclosión de toda una serie de ideas, de nuevas interpretaciones de la ley, de la Constitución, el replanteamiento de bases y principios sobre los que había estado asentado un absolutismo que entra en crisis y que empieza a adoptar por parte de un grupo principios liberales, pero que después se regresan otra vez a estos principios absolutistas y luego otra vez hay que recuperarlos. Entonces son tensiones que en ese proceso van configurando este lenguaje político que va a ser fundamental y va a ser determinante para la constitución de las futuras repúblicas en América en general, ¿sí? Por ejemplo, el tema de este paternalismo regalista, ¿no? Una de las discusiones que se dan en la Constitución de Cádiz es también
cuando se le imprime ese sesgo liberal, pues es que las naciones no le pertenecen a nadie, ¿no? Ni se heredan, ni mucho menos son patrimonio familiar, ni mucho menos. Pero curiosamente, en los primeros documentos, como el del Acta de Independencia, o bueno, los tratados de Córdoba, el Plan de Iguala, pues se le ofrece la monarquía, la corona del imperio a la familia bueno, Fernando VII, o en su defecto a cualquiera de sus hijos, pero ya no es sobre las bases de una monarquía absolutista, ¿no? Sino es la continuidad de un modelo, lo que permite entender también que no necesariamente se consensó una ruptura. De hecho, este principio que se enuncia de desatar sin romper traduce efectivamente ese interés de mantener los vínculos por parte de un sector de criollos, pero también hay un sector del grupo peninsular pues que está de acuerdo en que, como lo dice Luis, ya son otros tiempos, ¿no? Los tiempos ya no son los mismos, ya no se pueden seguir sosteniendo estos principios del despotismo ilustrado, porque la propia situación o la propia condición del panorama internacional, pues así lo está marcando. Estamos frente a situaciones inéditas, ¿no? Por ejemplo, el caso brasileño es muy interesante. Una monarquía que gobierna desde su colonia, ¿no? Y que eso supone un cambio de paradigma total, o sea, no saben cómo interpretarlo o de repente reaccionan de manera diferente, o cuando se promulga la Constitución de Cádiz funciona como un modelo a seguir a tal grado que las cortes portuguesas las adoptan, ¿no? En tanto se resuelve la situación de la monarquía y demás. Entonces, es muy interesante todo este proceso, tomarlo en cuenta, porque rompe con esa visión tradicional de los peninsulares, como que los que se atrincheraron en una determinada postura, y no permite ver aquellos otros sujetos que ahí estaban y que después también durante el proceso de la insurgencia son víctimas de la violencia desbordada contra ellos. Ahí es importante hacer esos matices para poder entender, o más bien para no encasillar a los peninsulares en una sola línea de pensamiento, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos ahora a un pequeño espacio para poder escuchar el testimonio nuevamente de la doctora Sonia Pérez Toledo y del doctor José Ronzón. El enfrentamiento que se da entre criollos y peninsulares tiene que ver con esto que denominamos despotismo ilustrado, es decir, el proceso de centralización de poder que permite que los peninsulares y el gobierno encabezado por peninsulares, pero que siguen siendo autoridades nombradas por la corona, controlen los ámbitos de poder político, religioso y militar. ¿A qué me refiero con esto? El despotismo ilustrado está encabezado por la imposición de una autoridad, la autoridad real, que busca controlar los hilos del poder, imponiendo sus autoridades nombradas directamente por la corona, limitando a su vez el poder de las autoridades locales que de facto tenían una cierta autonomía. El periodo colonial, los 2 siglos anteriores favorecieron la autonomía de las regiones, el desarrollo económico y la formación de intereses económicos nativos en el territorio. Y por una política emanada y regida por la razón y el control, van a intentar tener este control económico y político. Un claro ejemplo tiene que ver con las finanzas, la manera en la que no solo se va a reestructurar la política impositiva durante el periodo, sino también la manera en la que se van a establecer mecanismos de control, de recaudación, que se van a reflejar, por ejemplo, en el sistema contable de doble partida. Y ahí la posibilidad de modernizar el aparato burocrático, el aparato de recaudación, permite a la corona recuperar durante los últimos 3 o 4 décadas una cantidad importante de recursos económicos que se van a trasladar a la metrópoli y van a servir para el financiamiento de los múltiples conflictos militares que van a enfrentar. La Nueva España, por ejemplo, va a hacer frente a costear los gastos de todos los situados en la zona del Caribe, simple y sencillamente
esto no hubiera podido ser posible sin esta reorganización económica y esta reorganización política ideada por los ilustrados y por los ministros españoles, imbuidos de estas ideas ilustradas y estas ideas de incluso libertad de comercio, aunque fuera libertad de comercio limitada y no como la entendemos el día de hoy. La visión que se tiene de los peninsulares frente al Nuevo Mundo es una visión que está caracterizada en principio por una falta de comprensión cabal de lo que eran las posesiones americanas. Por supuesto que se tiene conocimiento, por supuesto que en la península se sabe del Nuevo Mundo, se entiende lo que es las posesiones americanas, las colonias americanas, pero hay una falta de comprensión cabal en cómo se desarrolla la vida en el continente americano. Hay un descuido de parte de la corona por comprender perfectamente lo que significaban las colonias americanas, el desarrollo que en ellas se había alcanzado, las ideas y planteamientos, sobre todo los planteamientos ilustrados que habían llegado y habían adquirido sentido y se habían arraigado e incluso desarrollado en un estilo que podríamos considerar el estilo americano. Como se ha demostrado, la Nueva España ilustrada es de gran brillo y de múltiples aportes al conocimiento científico, a la educación, al desarrollo económico, al crecimiento urbano. Sin embargo, esto en la corte española no se logra comprender del todo y hay un cierto descuido hacia el desarrollo que hay en el pensamiento y en el desarrollo criollo americano. Bueno, hemos platicado acerca de que no se puede descontextualizar o dejar de entender este enfrentamiento de ideas, este posicionamiento de diversos grupos, no solo de peninsulares y de criollos, o de peninsulares contra criollos. Y claro que hay dos cuestiones en el panorama internacional, en el panorama general, sobre todo que acontecen en Europa, y son los conflictos militares que mantiene la corona española en Europa, y que también, por supuesto, afectan a América. Y por otra parte, un caso inédito, digamos tal vez uno de los más inéditos, porque las guerras ya eran comunes en las cortes europeas, pero la Constitución española, la Constitución de Cádiz. ¿Cómo afectan estos dos procesos, estos dos acontecimientos a toda esta cuestión que va a ser la génesis, por decirlo de alguna manera, del pensamiento independentista, o que va a coadyuvar el pensamiento independentista? Bueno, pues podría... es interesante porque esta pregunta permite abrir la perspectiva de la larga duración. O sea, tendremos que ver que pues, España se ha involucrado en guerras constantes desde la Guerra de Sucesión Española, ¿no? Al menos está ahí en el primer plano internacional. Y es porque desde ese momento pues la herencia española es muy codiciada, ¿no? Porque finalmente después, como resultado de esta disputa por el trono español, pues sabemos que habían quedado dos monarquías con la supremacía internacional, Inglaterra y Francia, España aliada con Francia por los lazos dinásticos de la Casa de Borbón, y estas alianzas se renovaban constantemente y generalmente era una suerte no de guerra fría, porque sí había enfrentamientos abiertos, pero sí entre dos superpotencias, ¿no? Que finalmente llegan a un momento de alta tensión, que es la Guerra de los 7 años, ¿no? 1756, 1763, donde estas dos potencias se enfrentan en Norteamérica. Y se disputan no solo territorios en Norteamérica, en lo actual Canadá, Estados Unidos. De hecho, Francia prácticamente es borrada del mapa colonial americano y pierde posesiones en África, en Asia. Es como una suerte de Primera Guerra Mundial.
pero que estas guerras van implicando un desgaste de recursos monetarios y humanos que dejan derrotada a Francia y España, pero Inglaterra con muchos problemas financieros que van a desembocar en el alza de impuestos que desatará la independencia de las 13 colonias. Francia igual queda devastada financieramente, pero justamente la independencia de las 13 colonias toma la revancha con Inglaterra, pero a un costo muy alto que también le implicó no poder hacer frente, satisfacer las demandas del pueblo, que finalmente también se precipitó hacia una revolución, ¿no? Que se combinó con las ideas que se han estado planteando, pero que implicó también ya ahí el colapso del antiguo régimen de la monarquía absoluta francesa, y España queda pues también en constantes guerras, ¿no? Primero en guerra contra la Francia revolucionaria, en guerra contra Inglaterra, después aliada con la Francia napoleónica, en guerra contra Inglaterra y Portugal. Total que estos años, estas décadas de guerras constantes, pues también implicaron un desgaste muy fuerte, un cansancio, porque pues gran parte de los recursos con los que se pagaban salía de América. Hubo un alza de impuestos, se implementaron monopolios, se elevó la carga fiscal sobre las localidades, se fiscalizaron cajas de comunidad de indios, préstamos voluntarios, después ya préstamos un poco más forzados. En España también fue, en la península se empezaron a vender propiedades de la iglesia, y entonces era ya la sed de recursos, ¿no? Nueva España aportaba, que justamente ahí era el sentir de los criollos, ¿no? Porque Nueva España aportaba muchos dividendos, ¿no? Si bien sí había una retribución en privilegios, pero los criollos estaban como en un segundo plano, ¿no? Porque los principales cargos estaban los peninsulares, guiados por esta idea ilustrada despótica de que se administraba mejor con peninsulares. Entonces, lo que vamos viendo es que, bueno, también estas guerras permanentes van pues también alimentando ideas, sobre todo autonómicas, de que la población americana, que se empiezan a identificar ellos como americanos, empiezan como a exaltar, a justificar su sentimiento de pertenencia al suelo, a la América, pues son quienes van a estar justamente en lo que se ha comentado, ¿no? En las primeras líneas de debate en torno a cómo se tiene que reorganizar la monarquía católica una vez que el rey está ausente, que no se reconoce al José Bonaparte como rey. Hemos sido muy leales, hemos aportado hasta nuestros últimos recursos y bueno, mantener una amplia participación, ¿no? En los debates que van a celebrarse en Cádiz, que van a desembocar en la Constitución y que sí van a lograr introducir, no como ellos quisieran, hubieran querido, porque ellos reclamaban más cuotas de autonomía. Por ejemplo, era asimétrica la distribución de cargos representativos, de diputaciones particularmente, cuando la población americana era en términos absolutos mayor que la población peninsular, y sin embargo la representación en las Cortes era más baja por parte de los americanos. No obstante, sí lograron ganar espacios de autonomía, de representación, de conseguir libertades, abolir impuestos como los tributos, las mitas, los servicios personales, la libertad de imprenta, la extensión de la ciudadanía también a los habitantes, con sus matices, con sus excepciones como la población africana, pero que sí creo que todo esto, finalmente, esta cristalización en el proyecto constitucional gaditano, o como se hizo en la constitución de Apatzingán por el lado de la insurgencia, pues fue alimentado por todos estos años de estoicismo de la población novohispana, que entregó hasta el último peso, ¿no? Y solo terminó con la consolidación de vales reales, 1804. Bueno, pues para cerrar, vamos a cerrar con el comentario del maestro Ricardo Teodoro. Nada más reforzar lo que ya se ha mencionado, como la Constitución de Cádiz, el largo trayecto de su consolidación, no nada más desde el inicio de las Cortes, sino su supresión y después su reactivación nuevamente, pues nos sirve para entender lo complejo de la situación. Los cambios políticos, el nuevo lenguaje, la nueva cultura,
que sirvió, como dice el doctor Abel, como un hito fundacional, no nada más de las naciones americanas, también de la nación española, en su sentido moderno, porque la introduce pues en una nueva concepción de entenderse a sí misma, ¿sí? De entender el papel de sus instituciones, y sirve como también como modelo sobre el que se van a regir la conformación de las demás naciones, porque el Plan de Iguala y sobre todo en los tratados de Córdoba se confirma el papel y la esencia de respetar en lo que se define el carácter de la nación algunos de los preceptos que se establecen desde la propia Constitución. Y por otro lado, por el manejo que hace o la incorporación que hace, pues de todo este reformismo también que se había venido dando en el aspecto jurídico en términos de derechos, ¿sí? Paradójicamente, los principios de la Revolución Francesa son reinterpretados también en la Constitución de Cádiz, asumidos como tal, y sobre todo porque permitieron darle voz a los americanos, no nada más de la Nueva España, sino de los demás virreinatos, de las demás colonias, participar en los debates que se estuvieron suscitando en las Cortes, y no perder de vista que, aunque eso estaba ocurriendo en la península, había un interés, aunque sea con 3 meses de diferencia en lo que llegaban los diarios de las Cortes, de los debates en las Cortes, había un interés por seguir cuál era el derrotero de lo que estaba ocurriendo, ¿sí? Y fue la oportunidad también para darle o para consolidar la autonomía de muchos grupos, sobre todo en el empoderamiento de ayuntamientos, ¿sí? en el empoderamiento también de los demás grupos sociales que tuvieron representación o al menos la posibilidad de sentirse representados. Entonces, eso es con lo que yo concluiría en todo caso. Bueno, pues sin lugar a dudas quedan muchas cosas que discutir, pero el tiempo se nos ha terminado. Agradezco mucho la presencia a cada uno de ustedes y nos vemos en el próximo programa.